Buenas tardes y aquí estamos una semana más, pero no es una semana normal. Hoy vamos a ver algo especial. Después de esta pequeña presentación van a ver mi documental de la expedición a la Cueva de los Tallos. Una expedición que casi nos cuesta la vida, pero casi nos cuesta la vida por la búsqueda, porque lo que estábamos haciendo era buscar respuestas que, como obviamente lo que terminas trayendo son más preguntas después de ir a los lugares, tal y como me decía mi gran amigo Miguel de la Cuadra Salcedo. Si quieres ver algo o encontrar respuesta a algo, primero respétalo, después estudia, investiga y al final viaja al lugar donde están ocurriendo esas cosas y traerás tus propias respuestas y tus propias preguntas. Estamos en un mundo en el que todo el mundo habla de la Cueva de los Tallos, de que si tenía un amigo que era amigo del amigo de Maurice, y sientan cátedra sobre temas que realmente no tienen ni idea de lo que están hablando ni de lo que hay allí. Muy pocos son los que han llegado, los que han vuelto, y todos te pueden contar lo que han sufrido por muchos medios o pocos que lleven, como fueron los problemas que tuvimos nosotros. Todos han sufrido en la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos es una prueba que, como decía Neil Armstrong, lo que vio allí abajo superó a su experiencia en la Luna. Pues no les entretengo más y vamos a ver un documental de preguntas y respuestas. ¿Qué es la vida sin eso? Pues es lo que parece que nadie quiere explicarnos, que es la vida sin la búsqueda. Parece que somos la molestia si preguntamos o nos salimos un poco de lo que todo el mundo opina. Pero bueno, al fin y al cabo seguiremos como estamos haciendo hasta ahora. Por eso llevan ustedes este tiempo aquí y viendo este tipo de documentales y mis opiniones, porque son mis opiniones reales sobre este mundo que nos ha tocado vivir. Pero un mundo que todavía nos guarda muchas incógnitas, muchas trampas, muchas mentiras sobre todo. Por eso seguiremos aquí luchando, intentando contarles no la verdad, sino intentando seguir siendo la resistencia a esto que nos quieren querer contar como normal. Pues muchísimas gracias por todo y espero que disfruten el documental que viene a continuación. Cuentan las leyendas que hace miles de años el hombre vivía junto a los dioses bajo la tierra. Este será el destino de nuestra expedición, uno de los lugares más misteriosos e inexplorados del planeta. Buscando respuestas, cruzaremos el mundo para llegar a la Cueva de los Tallos, situada en lo más recóndito de la Amazonía ecuatoriana. Yo creo que existieron varias humanidades. Yo sé que esto es muy difícil de probar por la ciencia, pero bueno, la ciencia se puede ir perfectamente a paseo. Yo creo que hay vestigios para el que los quiera ver, ¿no? Para el que los quiera estudiar, de que a lo largo de la historia del mundo, bueno, pues ha habido civilizaciones que han llegado a momentos muy importantes de desarrollo. Quizá la Atlántida, quizá la incluso anterior, la civilización que cuentan las piedras de Ica del Perú, en fin, y que han desaparecido por razones que desconocemos o que intuimos. El primer destino de nuestras investigaciones será la bulliciosa ciudad de Guayaquil, que disputa el ser la primera urbe del país con la capital Quito. Una ciudad moderna que ha cambiado mucho en los últimos años. Algunos rascacielos rompen la monotonía de las casas bajas, pero el centro de la ciudad y sobre todo el Malecón 2000 han dado un nuevo empuje a una hasta hace poco decadente ciudad.
Para su construcción junto al río, se derribaron favelas enteras que eran un caldo de cultivo de delincuencia, a escasos metros del centro de la ciudad. Hoy no es la ciudad más segura del mundo, pero al menos se puede caminar por ella con cierta tranquilidad. Qué poco imaginaba el futuro de esta ciudad Francisco Orellana cuando la fundó en 1537 junto al río Guayas, de la que fue alcalde regidor y jefe militar. Después de la fundación, Orellana no podía seguir quieto mucho tiempo y partió con Gonzalo Pizarro en las más increíbles de las expediciones, la búsqueda del Dorado. En aquel desastroso viaje tuvo que abandonar a su capitán y bajar por el río en busca de ayuda, navegando por primera vez el cauce del río Amazonas. Y le hechizó de tal manera lo que allí encontró que volvió desde España para explorar y traer las maravillas que había visto. Viaje de retorno que nunca realizó, pues desapareció en el misterioso río. De él y sus hombres nunca se encontró el menor rastro. En el Museo Municipal de Guayaquil encontraremos algunas respuestas, o quizás más dudas sobre nuestra expedición. Aquí conoceremos culturas que vivieron en esta zona, como la Valdivia, que habitó aquí hace más de 10.000 años, dejando vestigios de ello. Si tenemos en cuenta que la ciencia afirma que el hombre entró por el estrecho de Bering hace 9.000 años y fue bajando, ya tenemos la primera incógnita. Se nos plantea la pregunta si existió otra humanidad o quizás una evolución propia del hombre en Sudamérica. Cuando hacen una investigación a profundidad de las características que tienen las cuevas de los Tallos, ¿no?, encuentran en documentos antiguos que están en el Archivo del Vaticano, de que hay una especie de trazado de túneles en el mundo entero, incluido Lhasa, en el Potala, en el Tíbet, de túneles perfectamente excavados, que fueron construidos por una cultura antediluviana, con la finalidad de guarecerse en esos túneles, porque ya sabían que iba a haber una gigantesca lluvia de meteoritos en la Tierra que iba a durar más de 5 años y que iba a acabar prácticamente con la humanidad. Yo creo que la Cueva de los Tallos, primero, no es una cueva. Segundo, es una formación, es una hechura de la mano del hombre. No existe en la naturaleza nada que pueda parecerse a la Cueva de los Tallos, a lo que le llaman la Cueva de los Tallos. La entrada está el techo cortado completamente plano y hace ángulo de 90 grados perfectamente con las paredes laterales. Esa es la entrada a un túnel hecho por la mano del hombre. Hecho por la mano del hombre en tiempos muy, pero muy pretéritos, incluso anteriores a la glaciación Wisconsin, que comienza hace 75.000 años. Pero aceptar que hubo una red de túneles en el planeta antes de la glaciación Wisconsin es aceptar la existencia de una civilización muy desarrollada. Muy desarrollada porque cuando uno ve la forma en que está el acabado de las paredes de roca y el techo de las paredes de roca de la Cueva de los Tallos, se da cuenta que ahí el trabajo no es de un cincel. Ahí el trabajo es de máquinas que no conocemos, pero que daban ese tipo de acabado. Entonces estamos hablando de algo muy complejo y muy definitorio al momento de poder decir existió o no existió una civilización que dio origen a eso. Las grandes dudas se plantean desde el principio de los tiempos hasta tiempos presentes. La Iglesia y la Revolución estuvieron y están presentes en América desde los primeros días de la conquista, y el destino siempre es caprichoso. Simón Bolívar tuvo la visión de unir América y crear la Gran Colombia, después de haberse formado militarmente en España. Fue uno de los grandes abanderados y militares de una causa que en 1822 consiguió anexionar la independiente Guayaquil a su causa revolucionaria. Cuando la Federación Bolivariana fracasó, Guayaquil pasó a pertenecer a la República de Ecuador. Paradojas de la vida,
Simón Bolívar, por disputas políticas que le habían obligado a convertirse en dictador de la Nueva Colombia, con el fin de mantenerla unida, terminó su vida en la hacienda de un español, Joaquín Mier, quien fue quien le acompañó en sus últimos días. La expedición comienza. Abandonamos la ciudad de Guayaquil para dirigirnos hacia el oriente, en plena jungla amazónica. Nuestro destino será la ciudad de Puyo. Un largo camino en el que abandonamos la costa y tendremos que atravesar la cordillera de los Andes. Iremos viendo cómo cambian los paisajes del llano costero por montañas espectaculares y selvas frondosas en el final de nuestro camino. Igual irá cambiando la altura. Pasaremos de los 0 metros sobre el nivel del mar a los más de 4.000 metros en lo más alto de nuestro recorrido. Yo creo que la ciencia, que no hay que confundir con los científicos, está llena de prejuicios. Es decir, lo que no sea engordar el currículum, seguir la línea ortodoxa de los que les han precedido, no sirve, ¿no? Cuando alguien habla del fenómeno óptico, cuando alguien habla de otras humanidades, cuando alguien habla, no sé, de pinturas inexplicables que tienen 25, 30 o 40.000 años, pues se encoge de hombros, mira hacia otro lado, no interesa, no es lo que vende, no es respetado según ellos por la sociedad en general, pero eso no significa que tengan la verdad. Volcanes nevados nos observan rozando el cielo a nuestro paso, como el Chimborazo, que nos hace parecer pequeños bajo sus casi 6.300 metros. El camino a Puyo para comenzar el acercamiento a la Cueva de los Tallos se puede hacer en una jornada hoy en día. Pero no tenemos que remontarnos mucho para llegar al descubridor moderno, al menos en teoría, de la Cueva de los Tallos, Juan Moritz, con permiso del padre Crespi, el sacerdote salesiano que le indicó la ubicación de la cueva y cuya historia real conoceremos en este documental. Moritz era un ciudadano húngaro experto en leyendas ancestrales y llegó a Ecuador a principios de los años 60 del siglo pasado. Moritz se entendía con los indígenas jíbaros o shuar de la zona porque hablaba su idioma, el magiar, que casualmente es muy parecido al de los nativos de la zona. Registró la cueva a su nombre el 21 de julio de 1969, 3 días después de que Armstrong pisara la Luna, un hecho que, como veremos más adelante, no fue casual. En el registro de la propiedad de Guayaquil, presentó un acta notarial con las siguientes y escalofriantes frases: «He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio». En 1969 realizó la primera gran expedición a la cueva, con 20 personas y 43 mulas, en un viaje épico que estuvo a punto de costarles la vida en numerosas ocasiones. En el diario que escribió Gerardo Peña, su abogado y amigo, que le acompañó en la marcha, cuenta con todo detalle sus penurias y aventuras, hasta el descenso colgados de una cuerda. De lo que no habla es de lo que allí encontraron. Moritz murió en 1991 en extrañas circunstancias que nunca fueron aclaradas, dejando en herencia todo lo que había encontrado en la cueva a su amigo Julio Goyen, que también murió en 1999 en un accidente de tráfico en Argentina. Todos los tesoros arqueológicos que encontró Moritz y heredó Goyen desaparecieron con la muerte de este último y nunca se ha vuelto a saber nada de ellos. El misterio
está servido. Puyo, la ciudad más importante del oriente ecuatoriano, situada en plena jungla amazónica. Aunque nos encontremos en pleno siglo XXI, esta ciudad se fundó hace poco más de 100 años, cuando el misionero dominico Álvaro Valladares, acompañado de 9 nativos, fundó el 12 de mayo de 1899 Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de Puyo. Hoy es como un punto perdido de cemento en mitad de la maraña verde que la rodea, donde la civilización se mezcla con la naturaleza que parece intentar comerse la población en cada esquina. Estas localizaciones selváticas son el epicentro donde se juntan todos los habitantes de la zona para conseguir suministros. La jungla, por muy rica que parezca, es uno de los lugares más inhóspitos y difíciles para la vida del ser humano. La tierra es muy poco fértil, pues debido a las continuas lluvias tropicales está totalmente deslavazada de nutrientes y su único abono es la podredumbre de hojas que tiene en su superficie, suficiente para que crezca una frondosa arboleda durante décadas, pero muy escaso para que se puedan sembrar cosechas anuales. Aquí todo es traído de fuera, de la sierra ecuatoriana. El pescado fresco es lo único que aquí abunda, pero el trabajo que llevaría a su captura diaria lo compensan criándolo en una especie de piscifactorías rudimentarias donde finalmente hay más peces muertos que vivos. Y si a eso le añadimos el calor y las moscas, nos podemos imaginar lo que dura este alimento primordial en condiciones idóneas para su consumo por los seres humanos. La chicha es la bebida de la selva, muy diferente a la que se confecciona en la sierra andina. Las mujeres mastican la yuca y la escupen. Después se le añade agua y se deja fermentar. Es un gran alimento para la gente de la selva. Pero según pasa el tiempo y con la fermentación, se transforma en una potente bebida alcohólica, el mazato, el licor de los nativos, que muchas veces llega a los 90 grados de concentración de alcohol. A pesar de la aparente miseria amazónica, aquí las gentes son felices. Comen y viven sin muchas más preocupaciones de lo que ocurrirá más allá de los próximos minutos. A pesar de todo, donde las proteínas brillan por su escasez, existe un gran mercado para el pollo, alimento básico en toda la economía sudamericana y que junto con la chicha no falta en la mayoría de los hogares de esta zona. Esta ciudad, como tantas otras en las riberas de los afluentes amazónicos, vivieron su esplendor en la época del caucho, y aquí sobre todo el comercio con los árboles de la canela, los buhoneros que comerciaban con los nativos y tenían su lugar de descanso y comercio en este punto perdido de la jungla. Las casas de cemento o material noble, como aquí las llaman, y las calles asfaltadas, nos hacen olvidar por un momento que estamos rodeados por un infierno verde. Visitando el Museo Provincial de Puyo, aprenderemos un poco de la historia y vida del pueblo shuar o jíbaro. Originariamente se cree que los shuar llegaron a la cuenca amazónica hace unos 1200 años. Lucharon con las tribus autóctonas y más tarde pactaron con los incas cuando estos intentaron expandir su imperio en las selvas, cosa que nunca consiguieron por la resistencia indígena. Es un pueblo de cazadores-recolectores que tras la llegada de los primeros conquistadores, ellos seguían viviendo en un mundo primitivo que poco ha evolucionado hasta nuestros días. Viven en uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde anacondas de más de 6 metros rondan sus chozas. Al igual que sale el sol, aparece la lluvia. Estamos muy cerca del Ecuador y en plena selva, uno de los lugares con mayor pluviosidad del planeta. Estamos comenzando la época de lluvias y no nos abandonarán en todo el viaje. Aunque siempre me he preguntado lo mismo, en la selva llueve mucho o muchísimo, nunca es temporada seca y por ello no para la vida. Todos
Siguen su rutina cotidiana en mercados de miserias cotidianas, donde todo el mundo vende y nadie compra. Por fin, llega el esperado día de viajar a la ciudad de Macas, la capital de la provincia de Morona Santiago, y desde donde parten las expediciones a las zonas más desconocidas de la jungla ecuatoriana. Las vistas irán cambiando durante el camino y veremos parajes que indican que nos acercamos a un mundo donde aún queda mucho por descubrir. Después de recorrer prácticamente toda la Amazonía, no me cabe duda de que la menos tocada o invadida por el hombre es la peruana y ecuatoriana. Aunque según se van descubriendo metales o hidrocarburos, esto va cambiando. Cada vez que vuelves a estos lugares son muy diferentes. En uno de mis primeros viajes, en los años 80 del siglo pasado, vi a los nativos con los hombros quemados del sol. Este sol no es el mismo bajo el que andaban sus antepasados. El mundo está cambiando y quizás demasiado rápido, y ya sea demasiado tarde para detenerlo. Macas es un lugar muy parecido a Puyo, pero mucho más pequeño. La iglesia y el cristianismo están presentes en todas las esquinas, como hemos visto y veremos en todo Ecuador. La conquista humana terminó, pero la religiosa perdura por los siglos de los siglos. Esta es la tercera intentona que efectúo para alcanzar la Cueva de los Tallos. Nadie tiene interés en que llegues hasta allí. En las laderas de la cordillera de los Andes hay más de 50 cuevas con el nombre de los Tallos. Y cuando intentas acceder a la auténtica siempre te engañan y te llevan a otras cuevas de más fácil acceso, muy bonitas, con estalagmitas y cavidades impresionantes, pero con un acceso relativamente fácil y que no guardan ningún secreto. Solo hay una auténtica Cueva de los Tallos y su acceso es prácticamente imposible. Tienes que jugarte la vida para poder entrar en ella, tanto tú como los guías que te acompañan. Pero ese es nuestro objetivo. Existen más de 400 cavernas, entre grandes, pequeñas, de entrada vertical, de entrada horizontal, pero quizás la que más ha revertido importancia es la cueva de Tallos de Cuangos. Erich von Däniken escribió, constituyéndose pues un récord en la venta de más de 5 millones de ejemplares, y que hacía alusión a las versiones de Juan Morix. Juan Morix es un ciudadano que aproximadamente en el año 1967 viene desde Argentina y encuentra la cueva de los Tallos de Cuangos y toma posesión, notarizándolo en Guayaquil. Pero también nos quedan muchas incógnitas, cómo es que un sacerdote conocido como Carlos Crespi, cinematógrafo, investigador, también conoció la Cueva de los Tallos y él tuvo una colección completa de objetos de gran valor y que él con ese recurso, según dice la historia, construyó el templo o la iglesia o el internado María Auxiliadora en la ciudad de Cuenca. Más tarde vienen muchísimos científicos, entre japoneses, norteamericanos, irlandeses, holandeses, ingleses, e incluso llega el astronauta que dicen que llegó a la Luna, lo cual también parece que es un mito. Nos referimos a Neil Armstrong, que estuvo en la cueva y vino con misiones de ejércitos, incluso apoyado por el ejército ecuatoriano. Ingresaron a la cueva, se dice que se llevaron 60 cajas, no sé de qué, no fueron revisados, no controlados, no tenemos noticias de qué se llevaron, serían muestras solamente de tierra. Lo cierto es que estuvieron ahí. Esto es en cuanto más o menos se refiere a la parte histórica de la cueva, que para nosotros constituye un motivo de muchísima importancia dentro de todo cuanto se enmarca en los mitos de del posible origen extraterrestre de la humanidad, como lo habría dicho Erich von Däniken, como lo sostenía Juan Morix y como lo han sostenido muchos historiadores. Luego, Erich von Däniken tenía sus razones para escribir este libro, un magistral libro, por supuesto,
que entorpeció a la gente cuando todavía negamos la existencia de seres en otros planetas, cuando creemos que solamente el hombre en la Tierra es el privilegiado. Me gustaría de que en algún momento pues podamos tener algo fidedigno sobre esta gran historia de la cueva de Tallos de Cuangos. Bueno, en realidad el problema que se plantea en las misiones Apolo es que tanto el 18 como el 19 y el 20, que hubieran sido las misiones lógicas que tenían que haber continuado el 17, tenían tripulaciones, tenían sus sellos, tenían emblemas, tenían incluso unas fechas programadas más o menos de salida y sin embargo nunca llegaron oficialmente a ir adelante. ¿Qué ocurrió? Pues es un misterio de los que la NASA nunca sabe explicar. De hecho, en el caso del Apolo 18, que es el más grave, no hay una explicación lógica ni coherente de por qué esa expedición nunca fue adelante. Lo que sí es claro es que a partir de 1972 la NASA y el programa espacial norteamericano deja de ir a la Luna y sin embargo existe a partir de ese momento un enorme interés en colaborar con la Unión Soviética, a pesar de la Guerra Fría y de la situación de hostilidad que había entre Estados Unidos y el bloque del Este. En esta ocasión había conocido a Daniel, un tipo que dio clases de cocina a los Shuar, para que con sus limitados recursos tuvieran una alimentación más variada. En agradecimiento le permitieron que llevara a alguien a su poblado para acceder a la cueva, previo pago de una inmensa cantidad de dólares, por supuesto. Pero teníamos los permisos. Conozco a los Shuar, ya que hace unos años nos secuestraron en un afluente del río Pastaza, subiendo de Perú hacia Ecuador, y esta legalidad es imprescindible para viajar por sus territorios. Por fin, conseguimos todos los documentos y transportes para viajar hacia Coangos, en pleno territorio Shuar, y desde allí intentar el asalto final a la misteriosa Cueva de los Tallos. Todo el material que hemos enviado de cuerdas y poleas para bajar los casi 100 metros de caída que tiene la boca de la cueva se enviaron a Coangos y en el camino han desaparecido. Los únicos que tienen cuerdas son el cuerpo de bomberos, pero no llegan ni a 30 metros de largo las de más longitud, así que tendremos que bajar colgados de sogas llenas de nudos. Embarcamos en el río Santiago, una canoa que es como el autobús fluvial. Comienzan nuevamente las lluvias. Los paisajes son espectaculares y parece que nos estamos introduciendo en un mundo perdido. Un mundo que hace mucho tiempo no pisa la civilización. No dejo de pensar en todos los secretos y enigmas que hay tras ese muro verde que tenemos en las riberas del río. Parece un tour por un parque jurásico. El agua cae como si hubiesen abierto el grifo del cielo, y solo es el principio del sufrimiento que nos espera para alcanzar nuestro objetivo. Viene a mi cabeza aquella misteriosa expedición a la Cueva de los Tallos en la que participó Neil Armstrong al poco tiempo de volver de su viaje a la Luna. Una expedición de más de 200 personas, dirigidas por Stanley Hill, agente de los servicios secretos británicos. En aquella incursión, con helicópteros e infraestructura de guerra, sacaron de la cueva varias cajas con objetos que nadie ha vuelto a ver. Los nativos Shuar, que intentaron detenerlos, cayeron bajo el fuego cruzado que dispararon los servicios de seguridad que les acompañaban. Lo único que comentó el astronauta de su enigmática aventura antes de llevarse el secreto a la tumba fue: la experiencia en la Cueva de los Tallos ha superado al viaje a la Luna. Yo creo que NASA es una colección bien importante y bien interesante de mentirosos. Son gente que están entrenadas precisamente para desmentir, para ridiculizar o para negar. Y bueno, pues una de las cosas yo creo que más importantes de lo que ha ocurrido en la historia del mundo en los últimos 50 o 60 años ocurrió precisamente en la Luna. Ocurrió precisamente con el proyecto Apolo, ocurrió precisamente con los astronautas que fueron allí y no con el objetivo de llevarse piedras o de plantar la bandera americana, sino con uno de los que también, sino con uno de los objetivos básicos que nunca se dijo, y es que saber qué eran esas construcciones en ruinas que había, no sé si todavía habrá, en la superficie lunar, y destruirlas. Bueno,
eso nos lleva a otras muchas y múltiples preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes fueron los que construyeron esos edificios en ruinas en la superficie de la Luna? Desde luego, nosotros no. La canoa se acerca a la ribera del río, donde tenemos el primer contacto con los jíbaros que nos acompañarán durante los próximos días. Son gente seria y reservada, como todos los Shuar. Te miran de soslayo tras la cortina de agua que está cayendo. Comienzan a cargar los caballos que llevarán nuestras provisiones y las milagrosas cuerdas que nos han prestado. No debemos perder de vista el caballo con las cuerdas. Sin eso, no habrá bajada a la cueva. Daniel, que nos acompañaba en la barca, se marcha con ella y quedamos solos en mitad de la jungla y acompañados de un grupo de Shuar. La única vez que el supuesto jefe de los nativos nos dirige la palabra es para decirnos que el camino hacia Coangos es extremo por su dureza, que si tenemos algo que transportar, lo echemos a los animales. 1 kilo de más encima puede impedirnos llegar. Afirmación que me pareció cómica, pero que tristemente pudimos corroborar al poco de iniciar la marcha. El camino es un barrizal tremendo en una pendiente mortal que muchas veces no pueden ni subir los caballos. Sigue lloviendo, y nosotros trepando durante horas por ese camino. ¡Qué mal estaba! Pero tras el paso de las bestias de carga es impracticable. A mitad de la trocha abierta en la selva, me volví hacia mi amigo José Antonio, que hacía la labor de operador de cámara, y le dije: si queremos llegar solo tenemos una solución: sufrir. Un movimiento afirmativo de su cabeza fue suficiente para saber que llegaríamos hasta el final, costase lo que costase. Tras más de 8 horas de trekking extremo por la jungla, llegamos al poblado de Coangos, el último reducto Shuar, que a pesar de tener todos los adelantos de la civilización, siguen estando en su mundo. Ellos tienen su territorio y ellos se lo administran. Quieren todas las ventajas y ayudas del gobierno, pero su vida y leyes las ordenan ellos. Y su tierra es sagrada. Solo pueden entrar los autorizados, que gracias al dios de arriba y al dios dólar, nosotros estamos en esa élite de elegidos. Ellos quieren todos sus derechos, pero no quieren ninguna obligación, y el gobierno ha cedido a sus peticiones, pues son los guardianes de su frontera con el belicoso Perú. El pueblo está en un enclave paradisiaco, rodeado de jungla y montañas por todos lados. La verdad es que cuando la civilización llega a estos lugares, no es para ayudar precisamente. Lo primero que pierden es la inocencia y la bondad, con lo que el trato con ellos es extremadamente duro. Nos desprecian y se les nota. Prácticamente no nos dirigen la palabra, solo lo estrictamente necesario. Nos dejan una caseta de madera donde tenían ubicada la radio para que pasemos la noche en el suelo. Había una cama, pero al levantar el colchón, una división de enormes cucarachas amazónicas salieron corriendo de su interior. Por fin, encontramos a alguien que quiere hablar con nosotros y nos cuenta la vida de su pueblo y sus experiencias en la Cueva de los Tallos. Nosotros somos una indígena, somos Shuar. En primer lugar, cuando vivíamos nosotros, la cultura y el costumbre era muy diferente que ahora. Todo se va cambiando de lo que era. Se diría, la cultura y el costumbre también se cambia de la comida y de idioma y de vestidumbre y del costumbre, de todo lo que se realizaba. Padres de familias también no dedican a enseñar lo que es el costumbre propia nuestra y también la cultura propia de lo que es de nosotros. Y ahora lo que diríamos que ahora el Shuar está copiando el costumbre y la cultura hispana.
Entonces esa es la que nosotros nos vamos perdiendo en todo, en asunto de la comida, de idiomas, todo. Una vez me fui que se encontraba una pisada, una huella se diría, ¿no? Una huella que se encontraba en lodo, al tanto de 3 a 4 cuartas. Especialmente yo diría, ¿no? Porque se encontraba esas huellas, entonces podía ser alguien que viva, ¿no? El dueño de esa cueva. Nuestros abuelos, como para entrar en la cueva, yo me acuerdo cuando todavía era hombre, yo cuando tenía mis 10 años, mis finados papás y mis tíos, ellos entraban. Al entrar, ellos entraban con cantos. O sea, yo preguntaba de atrevido por qué hacían eso. Ellos decían que tenían que pedir permiso al dueño de los tallos. Y lo mismo de coger todos los pichones al regreso, también regresaban con cantos. Y ellos que decían que tenían que agradecerle al dueño del tallo, ¿no? Amanece en el poblado de Coangos. Como en todo el trópico, es el único momento del día que hace un poco de frío. Durante la subida no perdimos de vista el caballo de las cuerdas, pero el animal que llevaba la comida no lo vimos y las provisiones habían desaparecido. Ahora estábamos a expensas de lo que los nativos nos diesen. Al menos el agua potable llegó hasta arriba y llenamos todas las cantimploras que teníamos, aunque nos decían que no hacía falta, craso error del que nos dimos cuenta más adelante. Al fin partimos. Nos ha dicho el guía que el camino de hoy será mucho más suave que el trekking de ayer. Como siempre, nos engaña. El camino es 100 veces peor que el que sufrimos la jornada anterior, pero nadie dijo que esto sería fácil. Al poco tiempo de partir, aparece nuevamente la lluvia, que será nuestra compañera como un expedicionario más durante todo el trayecto. Caminamos por una zona que fue el lugar de la guerra entre Perú y Ecuador en el año 1995, la Guerra del Cenepa. Perú, en una de sus numerosas incursiones en el territorio amazónico de Ecuador, intentó conquistar esta zona, guerra que nadie entendió, pues aparte de selva, no hay riquezas naturales en estas montañas. Pero se equivocaban. Aquí está la Cueva de los Tallos, y quizás esa por lo que realmente venían. El camino, aparte de embarrado y con piedras empapadas, que hace difícil solo el mantenerte en pie, te obliga a no salir del sendero ni un solo paso. Estamos en una zona que fue de conflicto bélico, y los laterales fuera de esta pequeña trocha están infestados de minas terrestres de plástico indetectables. La mayoría de ellas estarán activas durante más de 50 años. Llegamos al poblado Suar de San Pedro. Aquí no tiene ni radio, pero los nativos que nos acompañarán hasta la cueva son de aquí, el último bastión antes de nuestro destino. La ruta ha sido mortal y llegamos extenuados. Las fuerzas comienzan a fallar.
Saliendo de San Pedro, tenemos una bajada hacia el río Santiago por un lodazal. Nos han dado la noticia de que el puente que cruzaba el cauce se lo ha llevado una crecida y que solo podemos cruzar por la tirolina. Sentado en un palo, Tesla se descuelga por el cable para traer la cesta donde debemos cruzar. Esperamos una tirolina con cuerda y polea, que cruzan el bravo torrente del río Santiago, que escupe espuma bajo nuestra mirada. Un armazón de hierros podridos por la lluvia y el sol, enganchados a unos cables que aprovechan los árboles de la ribera para atar sus puntas. Si caemos al río, no saldremos de ahí. Uno a uno vamos cruzando y viendo que aquello aguanta, nos atrevemos a cruzar 2 o 3 a la vez. Una experiencia, pero no hay otra manera. La otra opción sería alquilar una canoa en San Pedro, pero aquí no tienen motores, así que tendríamos que cruzar a remo por los rápidos, aún peor que la cesta colgante, que hasta me parece buena opción después de escuchar lo de la barca. Una vez estamos al otro lado, alquilamos nuevos caballos para la subida final a la cueva. La verdad es que no sabemos qué es peor, si a caballo, que se clava muchas veces en el barro hasta la tripa y está a punto de descabalgarte en una subida, o continuar andando, como ocurrió en la expedición de Juan Moritz, donde terminaron caminando por miedo a que les cayeran las mulas encima. Al final del camino, veo a una de las mujeres abriendo la trocha con un machete, y al pasar a su lado, veo por primera vez una imagen que no olvidaré en mi vida. La entrada a la Cueva de los Tallos. Es un agujero de unos 2 metros de diámetro en mitad de la piedra. Un pequeño tronco de madera con pinta de llevar lustros allí. Lo cruza. Supongo que pondrán las cuerdas colgando de ese madero. Me acerco a la boca y miro hacia abajo. Es como la entrada al infierno. Más de 80 metros de caída se adivinan por una pequeña luz que llega hasta un fondo lleno de piedras. El agua cae de todos lados. Al ser una montaña de roca, todo lo que escurre por sus laderas va para dentro del agujero. No quiero ni pensar qué pasará abajo si comienza una lluvia torrencial. En 2011 llegó hasta la boca una expedición científica sueca y se dieron la vuelta sin bajar, no era para menos. Cuando ves cómo preparan las cuerdas los nativos, llenas de nudos, y debes bajar como un saco, colgando y dependiendo de la fuerza de sus músculos para entrar, y lo que casi es más importante, salir. Tenemos las manos y la piel del cuerpo arrugadas de andar bajo el agua durante días. Pero el momento definitivo se está acercando. Hay un 50% de que aquello funcione y podamos entrar y salir bien. Pero no hay opción B. Hay que bajar. Tranquilo, yo le voy a mandar. ¿Ya? Está duro. Allá voy. Lo único que me dice el Suar es: no sueltes la cuerda de arriba, que te quedas colgando boca abajo. Aquello es un acto de fe. Comienza la bajada gritando cuerda, para que te vayan soltando. Cae agua por todos lados. Aquí no hay vértigo.
simplemente miedo. Te golpeas contra las paredes. Veo las cuerdas rozando contra las piedras. Esto se puede romper en cualquier momento. Pienso en lo que le pregunté al nativo antes de bajar. Si esto se rompe, tú te largas y no me conoces, ¿no? Su respuesta no fue nada tranquilizadora. Claro, me dijo. Llevo un teléfono satélite que de poco nos servirá allí abajo. Todo esto me pasa por la cabeza mientras voy descendiendo a tirones, como un fardo. Me acuerdo de las sogas y poleas que han desaparecido y se estarán vendiendo en cualquier mercado a lo largo del río. No sé ni el tiempo que llevo colgado cuando veo a Tesla abajo agarrándome. Estoy dentro de la cueva de los tallos. Las paredes parecen pulidas a máquina. Eso solo es la entrada. Compruebo que toda la cueva es pura roca. Trabajar aquello por manos humanas o erosionarlo por el paso del agua es imposible. Cuando miras desde abajo hacia arriba y ves el pequeño agujero por el que has bajado, se te eriza el vello. Es un espectáculo increíble estar allí. José Antonio llega abajo, pero aún no hemos terminado de bajar. Nos queda un segundo nivel, unos 20 metros más abajo. Bebo un poco de agua para recuperar el resuello y seguimos descendiendo. Vemos los primeros pájaros tallos, que dan nombre a la cueva. Unas aves con el tamaño de una paloma y los ojos azules, que viven en la oscuridad. Los primeros murciélagos nos rodean con su vuelo. Empezamos a ver lo que comprobaremos más tarde, la cantidad de vida que hay a más de 120 metros bajo tierra. Sobre estas aves de vida intraterrestre hizo un estudio Alexander Humboldt en su obra Viajes equinocciales del Nuevo Continente en el año 1800. En esta obra se plantea cómo pueden una especie de aves casi ciegas estar presentes en distintas cuevas subterráneas de toda América, pues los pájaros tallos se encuentran en cavidades de Chile, Argentina o Perú, siempre relacionadas con lugares misteriosos o sagrados. Es posible que exista una conexión hecha por el hombre entre todas estas cavernas y no se trate de grutas aisladas. Saltando rocas enormes, llegamos a la bajada al segundo nivel, y allí está la maroma que utilizó Armstrong en su expedición hace casi 50 años para bajar al siguiente piso. Estamos siguiendo el rastro de la historia. Esta bajada es como de una casa de 6 pisos, y no tenemos a nadie para ayudarnos. La bajada malamente la conseguimos hacer, pero pensando en la que nos espera cuando volvamos, no importa, estamos abajo. Allí vemos construcciones con piedras que parecen colocadas unas sobre otras con infinita precisión, o cortes de rocas parecidos a hojas de libro superpuestas paralelamente, eso sí, con toneladas de peso.
Cuando uno baja a la Cueva de los Tallos, como lo has hecho tú, o cuando bajas a los túneles de Cartago en Costa Rica, y te das cuenta de que hay 80 metros, por lo menos los que yo he visto, de muros perfectamente escuadrados, que no son naturales, que son obra humana, bueno, que no tienen ningún sentido desde el punto de vista actual, ¿no? Evidentemente te lleva a pensar de que hubo otra civilización o otra humanidad que construyó eso por alguna razón muy importante y que, bueno, recién lo estamos prácticamente descubriendo, ¿no? Y estamos intuyendo que algo pasó. Cualquiera que vea las construcciones, y tú, Juanjo, las has visto, de la Cueva de los Tallos, necesariamente tiene que pensar que tiene que haber un motivo para vivir ahí o en un lugar como ese. Independientemente de lo que consideremos de la época en que pudiera ser, solamente hay un aspecto o una razón que pudiera significar eso. Se llama miedo. Nadie se esconde bajo la tierra cuando no tiene miedo. Es decir, dos razones lógicas. Una es o miedo al clima, un cambio de clima o algo que también hace en el exterior, o el clima a seres humanos o algo parecido. Es decir, en cualquier caso, mi idea es clarísima. Si alguien utilizó la Cueva de los Tallos y todo el entramado que lo rodea como refugio por alguna razón, es motivado por el miedo. Empezamos a ver las primeras cosas extrañas. Caminamos sobre algo que parece tierra, pero es guano, el excremento de los pájaros y murciélagos que aquí habitan. El ruido de los animales volando es ensordecedor. Debe de hacer mucho tiempo que no baja nadie a molestarles. Nuestro guía no tiene claro el camino. Menos mal que esta cueva es tan inmensa que nunca te da claustrofobia. Vemos unos brotes verdes creciendo en el suelo, en total oscuridad. Es que la fotosíntesis aquí no funciona. No cabe duda que las reglas de la naturaleza en este lugar son distintas. Con dificultad, seguimos caminando. Nos damos cuenta de que cada vez que nos detenemos, algo se acerca a nosotros por el suelo. Son insectos, cucarachas o grandes arañas que vienen al calor de nuestros cuerpos. Es impresionante. Arácnidos que no se ven en la superficie e insectos que han evolucionado de una forma diferente en este lugar. Las baterías no duran nada. Si arriba durarían 4 horas, aquí nos dejan a oscuras a los 30 minutos. Algo ocurre en este lugar que se nos escapa. Pasamos por zonas que cada vez que das un paso es como si cobraran vida una especie de bolas que salen corriendo bajo tus pies. Son como unos escarabajos que a cientos están enterrados en el guano. No nos extraña que para los nativos Shuar este sea un lugar sagrado. Aquí se nota algo. No es el miedo que hemos pasado hasta llegar aquí. El estado aquí abajo es de total tranquilidad. Es un territorio desconocido, que tristemente nos damos cuenta también lo es para nuestro guía, pues hemos pasado hace tiempo el nivel al que él había llegado, en la otra ocasión en la que bajó con su padre, y después de ese viaje ya podía guiar a gente en la cueva. Más vale que creamos en algo si queremos salir de aquí.
Muchas paredes parecen estar hechas de bloques separados por una junta con un corte perfecto. Pasamos por una cavidad que Morris llamó la catedral, pues cabe una catedral dentro, y tiene un techo totalmente liso que parece hecho a máquina. De repente, tenemos una visión majestuosa. Un segundo hueco se abre ante nuestros ojos. Es como si una luz entrara en el Averno y los pájaros revolotearan a su alrededor. Continuamos trepando por las rocas. La dificultad no es subir, es donde apoyas las manos. Muchas rocas cortan como navajas, o te encuentras con una tremenda araña bajo tu guante. Las paredes son espectaculares y creemos ver una especie de pintura en una de ellas, a más de 20 metros de altura. En Capadocia encontramos ciudades subterráneas de más de 20 pisos de profundidad, donde se encontró un escudo frigio de 60 kilos de peso lleno de abolladuras de combate. ¿Cómo era el portador de aquel escudo? ¿Quizás se escondían de esos seres enormes bajo tierra? Las leyendas siempre han hablado de los túneles que conectaban el imperio inca desde Ecuador a Argentina y que no construyeron ellos, se los dieron los dioses. Vemos arácnidos que parecen sacados de la película Alien. Y entramos en la sala del famoso dintel. Un paso de una caverna a otra. Hecho perfectamente con piezas colocadas una sobre otra y refuerzos en los laterales. Este dintel soporta todo el peso de la montaña manteniendo la comunicación en la cueva y lleva miles de años sin caerse. Se ve claramente que manos inteligentes lo levantaron. Ahora tiene muy poca altura y hay que cruzarlo agachándose por los depósitos de lodo y piedras que hay bajo él. Pero se puede ver perfectamente la viga lisa que lo sostiene con varios adoquines diferenciados en su parte superior. Aquí es donde, al igual que nosotros, los anteriores expedicionarios, Juan Morris y Neil Armstrong, tuvieron sus mayores dudas. ¿Quién levantó esto? ¿Y por qué vivían seres inteligentes bajo la tierra? ¿Y en qué época fue? Estamos en lo más profundo de la Cueva de los Tallos en Ecuador, bajo el famoso dintel.
Hasta aquí muy pocos seres humanos han llegado, lo cual no nos extraña, pues la dificultad a cada paso que das es mayor, pero al igual también es mayor las sorpresas que nos está dando el contenido de esta cueva. Otro de los lugares emblemáticos de los que hablaba Juan Moritz era la habitación. Una cavidad perfectamente alisada y una enorme piedra de más de 20 toneladas a modo de techo. El agua puede erosionar, pero esa erosión no sería tan perfecta en todos los lados de la habitación, y más colocando ese pesado techo que máquinas de hoy en día no podrían sustentar. Es como un lugar para los elegidos, como si allí pasara algo. Al menos, es la sensación que te da el lugar, y aquí las baterías se van aún más rápidamente. Pasamos un día y medio dentro de la cueva sin poder dormir, caminando, y cada vez que nos deteníamos teníamos que reanudar la marcha por los insectos que comenzaban a subir por nuestras botas. Aquí el tiempo corre de otra manera. Al final, es como si lleváramos solo media hora en las entrañas de la Tierra. Pues aquí estamos en otro de los lugares y de los pasos de la Cueva de los Tallos. Como se ve, cada vez es más fácil, cada vez se complican más las cosas y no sé cómo vamos a terminar con esto. Pero termine como termine, ha merecido la pena. Estamos agotados y queda lo que nos temíamos, la subida al primer nivel. Es como trepar la pared de una casa sin ayuda. Espera. Vale. Ahora, oye, escucha. A ver, un momento. ¿Dónde está el medio? Llenos de arañazos, llegamos exhaustos al primer nivel. Ahora quedaba la subida hacia la luz, que fue todavía más dura de lo que esperábamos. De los 5 nativos que había contratado, se habían marchado 2, y tuvieron que tirar de las cuerdas hasta las mujeres de los caballos. Subíamos como un péndulo golpeándonos con todo. A cada tirón subías 2 metros para inmediatamente bajar 1, dándote con las paredes y ahogándote con la presión del viejo arnés del que estábamos colgados. Más de 30 minutos suspendido y vapuleado para poder llegar a la superficie. La cueva nos hará sufrir hasta el final. Lo hemos conseguido, pero aún no hemos terminado el esfuerzo. Ahora hay que volver. Las energías se nos han acabado con los esfuerzos realizados los últimos días, pero tenemos que conseguir volver a Coangos en un último empuje por sobrevivir.
El agua que nos dijeron los nativos que no era necesaria para el viaje se nos ha terminado. Ellos no llevan agua, pero se han bebido la nuestra y nos queda un final de camino sudando y sin poder tomar una gota de líquido. Abriendo la boca a la lluvia será nuestra única solución. El agua no para de caer y vamos avanzando metro a metro por el tremendo barrizal en el que se ha convertido el camino. Las mulas intentan descabalgarte a cada momento. Patinan continuamente por el barro y cuando intentas arrearlas para que sigan, te contestan con una coz. Esto es duro incluso para las bestias. Nuestro compañero, el jefe del poblado de Coangos, nos comenta que él llegó a medir en la cueva con un cordel 4.800 metros de longitud, distancia que nosotros hemos superado por la falta de experiencia que tenía Tesla, nuestro guía, que nos vino bien para llegar más lejos, pero que podía habernos costado la vida al andar por terrenos en los que no sabíamos ninguno lo que nos esperaba tras la siguiente roca. Nosotros medimos desde la boca y fuimos midiendo con la medida, con la piola que se medía. Nosotros hemos medido 4.800 metros. Hemos llegado a Coangos bien avanzada la noche y al bajar de la mula he caído directamente al suelo. No había una energía más. El final del camino fue terrible. En completa oscuridad escuchaba a la mula cruzar ríos o se paraba y no me atrevía a arrearla, no fuese que tuviésemos un precipicio delante. Hemos llamado por el teléfono satélite a la barca que tiene que recogernos y viene en camino, pero nos queda la tremenda bajada hasta el río Santiago. Tesla nos dice que es mejor subirla que bajarla y tiene razón. Parece que bajamos por un auténtico resbaladero de barro y lodo. Incluso el caballo que lleva la carga tiene momentos en que se detiene y no puede seguir. Los Huar están deseando que salgamos de sus territorios. Tienen casi más ganas que nosotros de salir de allí. No ha existido relación o intercambio cultural con ellos. No les interesa. Siempre que lo hemos intentado, solo hemos tenido semblantes serios como respuesta. Hemos realizado un viaje que al salir de la cueva no habríamos repetido por nada del mundo. Pero al minuto de estar nuevamente en la superficie, lo único que deseas es volver a entrar. Pues al contrario de despejarnos las dudas, el haber visto lo que allí dentro se esconde, nos aumenta las dudas y preguntas sobre qué es realmente la Cueva de los Tallos.
En cuanto subimos en la barca, el sol aparece tras las nubes. Hace muchos días que no le veíamos, y parece ser su despedida para nuestro épico viaje. Hoy, sin la lluvia que nos cegaba al subir, podemos apreciar mejor los paisajes de las riberas del río Santiago, selvas primarias que en muchos casos no ha pisado nunca el hombre. Cuando nos vamos acercando al punto de desembarco, ya vamos viendo excavadoras y señales de que el ser humano anda cerca, intentando arrebatar los tesoros de la jungla. Pero la naturaleza es la auténtica guardiana de lo que aquí ocurrió hace miles de años, y no permitirá fácilmente el acceso a quien quiera descubrirlo. Pero aún nos queda una importante etapa en nuestra expedición. Debemos visitar la iglesia de María Auxiliadora en la ciudad de Cuenca, la parroquia del legendario Padre Crespi. En 1922, el Vaticano envió al Padre Crespi, un salesiano culto y aventurero con una misión: traer todos los objetos que encontrara en la Cueva de los Tallos. Lo que nos indica que el Vaticano ya tenía información de la existencia de este lugar. Crespi viajó a los territorios Shuar en aquellos albores del siglo XX. Imaginemos cómo sería el viaje y las dificultades de su imposible aventura en aquellos tiempos. Crespi murió en 1982 y era un personaje muy extraño y no dudamos que un iniciado, venerado por los ciudadanos de Cuenca por sus obras de caridad, con unos fondos que nunca se supo cuál era su procedencia. Murió olvidado por la alta curia eclesiástica, que una vez cumplió su misión en la Cueva de los Tallos, jamás volvieron a contar con él en la sede de la Iglesia Católica. Se había convertido en un sacerdote molesto que sabía demasiado, conocimientos que quizás podían hacer temblar los cimientos de la Iglesia Católica. La realidad es que las pruebas de los tallos lo que indican es que es imposible, desde cualquier punto de vista racional, que alguien como el Padre Crespi pudiera inventar una historia así. Las placas, los objetos que se supone que salieron de esa cueva, para mí, sinceramente, son imposibles de inventar. Es decir, nadie puede tener la imaginación, la creatividad o el conocimiento suficiente para hacer algo así. Porque curiosamente, aunque tienen reminiscencias o parecen claramente indicar algo parecido a las antiguas culturas del creciente fértil o del Nilo, tampoco son exactamente iguales, lo que lo hace más atractivo, más extraño y más raro. Yo creo sinceramente que son objetos reales. Cuenca es una de las ciudades más religiosas de Ecuador, patrimonio de la humanidad, y como dicen aquí, tras cada esquina se levanta un templo cristiano.
Cuenta la historia que Crespi hizo mucha amistad con los Shuar y estos le entregaron miles de objetos que sacaban de su cueva sagrada. Estos objetos Crespi los enviaba al Vaticano, pero como eran tantos y tan grandes las discrepancias con sus jefes de la Iglesia Católica, que se quedó con alguno para montar un museo en su parroquia, donde había figuras con formas asirias o persas, entre otras. Era la historia de otra humanidad encontrada bajo tierra. Nadie sabe dónde había conseguido el dinero para levantar su iglesia, incluso con un colegio gratuito para los niños más pobres de Cuenca. Al poco de inaugurar el museo, este se quemó y desaparecieron todas las piezas. Aunque existe un documento de compra por parte del Museo de la Nación, donde fuimos a investigar, y allí nos negaron que existiese ninguna pieza de Crespi en sus instalaciones. El padre Carlos Crespi, que estuvo en esta casa, en esta obra concreta, vino al Ecuador. Era un hombre versado sobre todo en música y en ciencias naturales, doctor creo que en ciencias naturales. Y propiamente aquí en este lugar, en la situación que encuentra Cuenca en ese momento histórico, realmente en el campo educativo bastante abandonado. Entonces él propiamente inicia aquí un trabajo, crea el colegio. Obviamente ese tiempo era una obra de madera. Y aquí en este lugar donde estamos en este momento es el lugar del templo. Y claro, hubo un incendio, creo que por los años 1960, ahí tenía era realmente todo un conjunto de cosas, había histórica que tenía ahí, pero ese incendio acabó con todo. Tuvo yo creo que algunas sensibilidades, me parece el padre Carlos Crespi, muy importantes, una sensibilidad profundamente humana, un hombre profundamente humano, preocupado de la gente más pobre. Luego un hombre, otra sensibilidad científica que tiene el padre Carlos Crespi. Él propiamente comienza todo el trabajo aquí de arqueología que había en este país, sobre todo la cultura cañari en esta zona, y a él se debe gran cantidad de material que tiene el Banco Central. Y aquí dos centros más culturales que tiene museos, que son la mayor parte material de él. Otra sensibilidad del padre Carlos Crespi que tiene es una sensibilidad misionera. Él propiamente entra en esa línea también, ¿cierto? Misionera. Y es un hombre que se pone en contacto también con la cultura shuar. Entra allá. Incluso él es el primero aquí en este país en lo que tiene que ver la comunicación. Hace una película sobre el pueblo shuar. Lastimosamente esa película desapareció casi en su totalidad porque la casa donde vivían los salesianos en el oriente era de madera. Y hubo un atentado ahí, quemaron la casa y también la película, un ente histórico se quemó, ¿no? En esta zona realmente para él fue como algo que se le fue su vida ahí, ¿no? O sea, no es fácil para una persona que ha trabajado años hacer eso y realmente que se te vuelva cenizas, ¿no? Y claro, cenizas porque era una obra para pobres. O sea, eso se fue. Claro, ese tiempo eran de madera, las cosas acá se hacían de madera, entonces eso se fue el incendio, se llevó todo, ¿no? Claro, aparte de eso, todo lo que había de tema de arqueología, ¿qué más habría, no? Porque eso en el incendio no quedó absolutamente nada, ¿no? Usted sabe que cuando hay elementos así, personas de ese estilo, las leyendas se crecen, ¿no? O se dicen, ¿no? Entonces, claro, lo más importante de él es decir que estuvo cercano al pueblo shuar. Eso me parece que es lo más relevante, ¿no? Lo demás ya es un poco de mucha imaginación creerla, ¿no? Además, porque realmente aquel tiempo viajar hacia allá era bastante difícil. Se hacía lomo de mula o caballo. Entonces no es como ahora tenemos vehículos. Eso era titánico realmente entrar allá. Y regresar también por los riesgos de los ríos que había. Entonces, sí, han hecho realmente salesianos que han hecho historia. Uno de ellos, ya digo, es el padre Carlos Crespi. Creo que es una de las personas más queridas en Cuenca, realmente por su estilo y por su forma de ser.
El padre Crespi, Juan Moritz o Neil Armstrong tenían algo en común. Cuando ellos murieron, todas las piezas y objetos que se sabe y está documentado gráficamente estuvieron en sus manos y fueron de su propiedad, desaparecieron. Una situación que nos quieren enmascarar hablándonos de leyendas, pero no nos pueden mentir sobre lo que hemos visto y sentido en la Cueva de los Tallos. Una gran parte de la historia de la humanidad, como decía Carlo Crespi, se ha perdido o está guardada bajo llave por los que dominan nuestra sociedad actual.